conocerlo, comprenderlo, por ahí es donde llegan a la noción de proporción. Pero fíjense que hay algo muy importante. Cuando hablan de proporción, y esa es una idea mental, es un concepto de la mente, la noción de la proporción no existe como existe este mueble, es un concepto mental. Es importante entender que ellos, digámoslo así, al entender esto como un todo compuesto de partes, insistían todo el tiempo en que esto no era separar esto, no era hacer taxonomías, es la palabra correcta, o disecciones casi anatómicas. No era esto separado, no era que esto está separado de esto y esto está por allá, y empieza ese como fraccionamiento del conocimiento. La noción de entender las cosas como conjuntos de todos y de partes es simplemente una noción abstracta. En la realidad, cuando los griegos veían el cuerpo humano y hablaban que el cuerpo humano era algo así como una unidad en donde había cabeza, cuerpo y extremidades, no estaban pensando que esto fueran cosas separadas. Para efecto de estudio y conocimiento podrían decir sí, esto es la mano, y la mano pues obviamente la veían era todo el tiempo en función de sus relaciones con lo demás. A mí me parece que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque de alguna manera esa carrera por la cual como que fuimos separando y estudiando todo como cosas separadas, nos ha llevado un poco a perder justamente esa noción del todo que es tan fundamental para entender la noción de armonía de la que hemos venido hablando. Cuando los griegos tratan de representar todo esto, tratan de volverlo palabras y tratan de volverlo números, por ejemplo, empiezan a encontrar lenguajes para hacer esa forma o para representar esa forma de ver las cosas. Estéfano nos dijo una frase muy interesante, dice, proporción o proporción áurea es aquella que da cuenta de una relación en donde el todo es a la parte mayor como la parte mayor es a la parte menor. Suena un poco abstracto e inicialmente hasta difícil de comprender, pero si lo vamos a entender de una vez, un poco a la manera de las nociones de espacio y de matemáticas que manejaban los griegos, van a ver que realmente es una cosa muy sencilla. Cuando los griegos veían esto, veían el cuerpo, pues lo veían así, como unidades de todos y de partes. Y lo mismo con el arbolito, o sea, que era un arbolito igual, lo veían como que era un tronco, y este tronco tenía unas ramas, y entre las ramas unas hojas, y entre las hojas unas flores, y esto estaba en el tiempo, y florecía, y veranos, inviernos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando tratan de esto de volverlo lenguaje, la mente de los griegos es una mente matemática, pero una mente matemática espacial. Los griegos no tenían los números como los manejaban los griegos, son muy distintos a los que manejamos nosotros. Los griegos no tenían 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esto no lo tenían los griegos, esto viene mucho después en la historia. El cero, de hecho, es una noción que la incorporan después en la historia de la matemática los árabes. Los griegos simplemente entendían el mundo así, y a la hora de representarlo, lo representaban así. Unidad es algo como esto. Dos o dualidad es cuando esto se reproduce acá. Y lo veían así en el espacio, y había relaciones entre esto. Tres es algo como esto. Tres es esto. No tenían el garabatito 3 que nosotros usamos para designar el número 3. Tenían además, dentro de toda su concepción de los números, que además tenían una dimensión sagrada, los números en cuanto era como la forma de desentrañar desde la inteligencia, de la razón, el sentido como estaban construidas las formas y todo en la realidad. Entonces por eso tenían números masculinos y números femeninos, tenían números pares y números impares, pero siempre su relación era por este lado.
cuando hablaban del cuadrado era simplemente que aparecía este otro elemento y generaba esto. Y en las relaciones entre esto y esto, que es esta diagonal, y entre esto y esto, y entre esto y esto, etcétera, 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 en esas relaciones descubrían que había una serie de cosas y por ahí encuentran los números. Tenían además los números, el binario, por ejemplo, que ustedes manejan hoy en día porque es el lenguaje de los ordenadores, de los computadores. Los griegos lo tenían en la medida que entendían solamente esta relación entre dos elementos. Tenían números terciarios cuando trabajaban esto. De aquí, si yo tengo aquí esto, y tengo esto, y tengo esto, a partir de este triangulito que tengo acá, y fíjense que estoy hablando en términos puramente